Bienvenidos diputados, diputadas. Gracias por el esfuerzo de salir de presupuesto y llegar tempranito a la comisión. Bienvenido diputado Gas. Secretaria, por favor, de lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual informa que se cumplieron los protocolos de seguridad pública y de seguridad de los manifestantes ante el actuar de Carabineros y de la Armada de Chile en la marcha del 29 de septiembre de 2018 en Quintero. Y adjunta oficio del secretario general de Carabineros, donde detalla todo lo solicitado. Correo electrónico del señor Francisco Vinte, representante del Banco Mundial en Chile, mediante el cual informa que se realizarán todas las gestiones internas con la máxima prioridad para dar una pronta respuesta al oficio despachado relacionado con la declaración del señor Marcelo Mena. Oficio del secretario regional ministerial de Salud, señor Francisco Álvarez, mediante el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy por tener compromisos agendados anteriormente. Manifiesta su disposición para concurrir a una nueva citación de la comisión. Correo electrónico de la señora Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, mediante el cual excusa su inasistencia por encontrarse fuera del país, sin embargo manifiesta su interés en asistir y aportar antecedentes, por lo cual solicita ser invitada a una posterior sesión. Correo electrónico del señor Pablo Adenier, mediante el cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy por encontrarse fuera de la zona, pero solicita una nueva fecha para concurrir. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. ¿Comentarios respecto a la cuenta? Diputados, diputadas. Pablo. Gracias, señor presidente. Creo que deberíamos fijar de inmediato la fecha y dado que se trata de una persona muy importante en cuanto a información y en cuanto a poder resolver algo acá, invitemos para la próxima sesión y así sucesivamente al exministro Adenier hasta que concurra. Está confirmado para el día lunes a las 6 en Santiago. Diputado Pardo. Presidente, pongamos plazo el mismo lunes, si es posible, para aportar las preguntas o el cuestionario para el ministro Mena. Hoy día vencía el plazo. Pero prorroguémoslo. Sí, porque habíamos quedado de agregar el párrafo al oficio para el lunes, cuestionario. Para el lunes, cuando finalicemos a las 8, y así se cumple el mandamos el plazo. oficio con el cuestionario adjunto. Perfecto, diputado Pardo. ¿Hay acuerdo? ¿Otro comentario respecto a la cuenta? Perfecto. Bueno, hoy tenemos a dos invitadas, Tania Bertoglio y Xiomara Gómez, que entiendo que viene en camino. Tania, bueno, básicamente lo que se ha tratado esta comisión es de averiguar qué sucede con la zona de sacrificio. Y particularmente un tema interesante que era en función de lo que partió una primera comisión investigadora, que luego se sumó a propósito de los casos de Quintero, la representación del plan de descontaminación por parte del Contralor. Por tanto, nos gustaría que te refieras a aquello, sin extenderse más de 5 o 10 minutos. Hemos tenido muchos invitados, el diagnóstico lo tenemos un poco construido. Por tanto, nos gustaría escuchar tus antecedentes para luego comenzar a una ronda de preguntas con los diputados. Así que adelante, Tania, por favor. Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, señor presidente. Decirles que un plan de descontaminación tiene relación con poder llegar a niveles normales de concentración de un componente en específico que haya sido declarado saturado. Yo he visto y me he enterado por los medios de lo que ha sucedido en Quintero Puchuncaví todo este tiempo. Y lamentablemente un plan de descontaminación no soluciona todo lo que está sucediendo en Quintero Puchuncaví, porque es un plan de descontaminación de un solo componente, que es material particulado. Por lo tanto, no es que con esto solucionemos, ¿cierto?, la contaminación por hidrocarburos o por otros componentes. Tampoco solucionamos con ello lo que ocurre en el suelo, ya con el suelo contaminado o con la bahía contaminada. Por lo tanto, aquí debe existir un compromiso de normar, ¿cierto?, aquellas matrices que sí están contaminadas y no pueden ser reguladas ni fiscalizadas, ¿cierto?, cuando sea el momento. Nos pasó mucho en los derrames. O sea, nosotros efectivamente, por razones obvias y connotación nacional, se veía, ¿cierto?, que había contaminación, pero no podríamos decir que estaba contaminado porque no había norma que regulara eso. Eso por un lado, para que no crean que solo un plan de descontaminación, en este caso material particulado, va a solucionar todo el problema que existe en ese territorio. Por lo tanto, hay mucho que hacer. Decir también, como los anteriores expositores también que vinieron a comisión anteriores señalaron,
que un plan de descontaminación nace como una propuesta de plan, una propuesta de anteproyecto que se difunde, pasa por un proceso de participación donde distintos actores, la sociedad civil, organismos públicos, el mismo sector industrial, los mismos regulados y otros, participan entregando información, observaciones a este proyecto, por lo tanto después queda de otra forma a veces que uno hubiese esperado que a lo mejor quedara originalmente como hubiese propuesto, pero no, lamentablemente por las mismas argumentaciones jurídicas, administrativas y técnicas, a veces hay modificaciones. Nosotros hicimos difusión cuando tuvimos el anteproyecto, una difusión también anticipada en todos los territorios, recogiendo también observaciones de la gente. Ahí hubo también algunas modificaciones porque esto también tiene injerencia con una división de calidad del aire de nivel central. ¿Ya? Por lo tanto, ahí también existen modificaciones. Uno puede hacer propuestas, puede ser partícipe como región de la elaboración de un documento normativo como este, pero existen modificaciones en el transcurso del tiempo. Nosotros en ese periodo estuvimos todo el periodo durante los 4 años en ese territorio a través del Consejo de Recuperación Ambiental y Social, elaborando un PRAS, que es un programa de recuperación ambiental y social de Quintero Puchuncaví, donde nosotros participamos todos los últimos jueves de cada mes y además íbamos en otras ocasiones, sesiones extraordinarias, reuniendo información, implementando acciones en relación a lo que solicitaba la ciudadanía. Levantamos un diagnóstico participativo, primera vez elaborado en conjunto con la ciudadanía, y uno de los temas ahí señalados era la necesidad de un plan de descontaminación para calidad del aire, material particulado, pero no solo eso, sino que también el requerimiento de otras normas, como la de dióxido de azufre horario, como la de calidad del suelo, como una norma para la bahía de Quintero. Por lo tanto, es una de las cosas que hay que solucionar en ese territorio. Y respecto a los episodios propiamente tal, tienen relación con la presencia de hidrocarburos volátiles que no está regulado. Aquí cuando ingresan los hidrocarburos a esta nueva propuesta de plan que ingresó esta nueva administración, es como un precursor también de material particulado, pero ese no está normado. O sea, no es que se vaya a fiscalizar derechamente las emisiones de hidrocarburos porque esté normado. O sea, deberíamos partir por elaborar una norma de hidrocarburos volátiles. ¿Ya? Porque la única forma de ver si están saturados o no un componente es teniendo norma, y de ahí viene un plan de descontaminación o de prevención si está en latencia. Eso es un poco el contexto de lo que se requiere, de lo que hemos hecho o lo que hicimos en el territorio. ¿Se preguntó? Perfecto, muchas gracias, Tania. ¿Preguntas, diputados, diputadas? Diputado Pardo. Gracias, presidente. Por su intermedio, preguntar del proceso de participación ciudadana y del proceso que lideró como Seremi en su momento para la elaboración del plan de descontaminación. ¿Cuáles son las principales diferencias que se establece entre lo que la Seremía elevó o concluyó en el territorio respecto de lo que el Ministerio presentó al Consejo de Ministros específicamente en relación a los inventarios de contaminación? Por intermedio soy presidente, Adelante, voy a responder al diputado. Nosotros teníamos propuestas, difundimos el plan, pero en algunos momentos a veces la comunicación no era tan fluida respecto al nivel central en relación a las modificaciones. Yo nunca me enteré, por ejemplo, de estos datos que llegaron a última hora sobre Caldera, ¿cierto? Porque revisando los antecedentes que en esa época difundíamos como Secretaría Ministerial en el territorio, eran los que realmente correspondían, y después aparecieron otros que porque se equivocaron, no sé, de la edición, elaboración al último, pero ese siempre estuvo, o sea, concentraciones bajas, no con la multiplicación del factor y otro. Nosotros difundimos obviamente un anteproyecto elaborado también en conjunto con el nivel central, pero después cuando iban llegando las observaciones también íbamos analizando algunas observaciones, pero de todas ellas obviamente hubo modificaciones. Observaciones de la ciudadanía o de la Contraloría.
Bueno, la ciudadanía siempre hay observaciones en que quiere que sea mucho más restrictivo, incluso de lo que nosotros ya estábamos exponiendo en el territorio como anteproyecto, en esa difusión anticipada y después una difusión cuando ingresó el anteproyecto. Obviamente por un tema jurídico, administrativo, muchas veces no se puede llegar a los niveles que incluso exige la ciudadanía, porque eso tiene que estar en el fondo argumentado a través de estudios técnicos, porque también toda esta información no es que se coloque en forma arbitraria, sino que todos los datos tienen relación con estudios que se han realizado, incluso organismos técnicos contratados por el Ministerio, pero también algunos estudios que apuntan el mismo, incluso el sector regulado, la misma ciudadanía, por lo tanto tienen que analizarse cada uno de esas componentes. No recuerdo bien las cifras propiamente tal respecto a las distintas concentraciones, pero al menos sí tengo certeza de que al menos las presentaciones que hicimos en el sector, nosotros no teníamos las cifras elevadas de las calderas. O sea, esas eran bajas, incluso muy parecidas a las que hoy se ingresan en este nuevo plan, digamos. Diputado. Respecto a la Gracias. otra, porque hay dos fuentes principales, ¿no es cierto? Las calderas y las tres fuentes contaminantes principales contenidas, digamos, en el plan. Las cifras de las otras, de las grandes fuentes, lo que salió de la región con la metodología que usted señala, ¿es similar a lo que finalmente, o en el fondo la pregunta en qué minuto Se cambia. se llega a las... Diputado, micrófono. ¿En qué minuto se produce el cambio a las cifras mayores, ¿no es cierto?, que son objetadas por la Contraloría por efectivamente no corresponder a la realidad? Incluso el Contralor señala no conocer la metodología a través de la cual se llegó a esas cifras. Alguien en la comisión pasada nos quedó de mandar esa metodología, no sé si hemos recibido algo, pero en definitiva de la región entiendo yo que se fueron cifras distintas de las que finalmente están contenidas en el plan objetado. Entonces, mi pregunta es en qué minutos se produce ese cambio, si usted lo advirtió, lo supo, en fin. Gracias, diputado. Tania, por favor. Sí, con detalle de cada una de las concentraciones no, pero nosotros siempre tuvimos una defensa respecto a un escenario 2 y no un 4. O sea, creíamos que era posible de implementar y cumplir un escenario 2. Estoy hablando en relación a lo que todo el mundo señala acá, un escenario más 4, mucho más permisivo, que era techo, cuando están todos operando a full y todo eso. Porque eso no ocurre en la realidad. Tiene momentos en que no operan de esa manera. Entonces, defendíamos un escenario 2, pero lamentablemente esto tiene modificaciones. O sea, nosotros somos un ente más de este proceso. No tenemos la injerencia de definir totalmente lo que ocurre, porque además nosotros somos una independiente que en el fondo sea la profesional de aire dependiente de la Seremi. Igual esa persona depende de una división de calidad del aire, donde también se discuten los temas y se llegan a acuerdos y en el fondo se definen directamente después cuáles son los escenarios. Pero al menos nosotros siempre pensamos que era mejor un escenario 2 que un 4, o sea, más realista y también que era fácil de cumplir. No me recuerdo bien las cifras propiamente tal, porque ha pasado otro tiempo de eso, pero sé que siempre defendíamos eso. Me gustaría acotar algo que entiendo que nadie lo ha dicho acá. En el periodo en que nosotros estábamos trabajando ya con la comunidad en el territorio, viendo el tema del PRAS y ya constituyendo el Consejo de Recuperación, la zona de Quintero Puchuncaví estaba en latencia de material particulado. Estar en latencia significa que uno puede implementar o elaborar un plan de prevención y no descontaminación. Por lo tanto, como apuesta política, lo que nosotros hicimos y defendimos mucho desde la región era que se incorporara Concón a esta conurbación urbana y a este plan de descontaminación, porque sí, Concón estaba saturado en material particulado anual. Por lo tanto, eso es bueno que lo sepan. O sea, y eso fue porque en la defensa nosotros estábamos trabajando con la gente y veíamos la desesperación y que querían un plan de descontaminación, querían tener una mejor calidad cierto de aire, respirar un mejor aire, pero lamentablemente esa condición de latencia no nos permitía elaborar un plan de descontaminación. Por lo tanto, lo que hicimos fue incorporar a Concón, que sí estaba saturado por material particulado 2,5.
Y eso fue una estrategia para nosotros poder en conjunto elaborar un plan de descontaminación de material particulado. Ojo, que no es un plan de descontaminación de otros componentes, es de material particulado. Diputado Pardo, perdón, diputado Cast, después diputado Pardo. Gracias, señor presidente. Bueno, aquí todo el diputado Pardo. La primera, usted hizo alusión muy indirecta y de alguna manera dejó entredicho de la posibilidad de que se regule o que el plan nuevo, el proyecto nuevo de descontaminación que está planteando intervenga en lo que tiene que ver con los compuestos volátiles de hidrocarburos. Aludiendo a que acá se requeriría una norma, por lo tanto concluyo que no entiendo un poco cómo se está planteando la estrategia para poder intervenir en eso, que tiene que ver más bien con el impacto en salud y con cubrir un poco la extensión o la proyección de esos compuestos en la presencia en el ambiente más que en la emisión, cosa que es imposible hacer. Entonces, primero preguntarle qué hizo usted o cómo se planteó el tema de los hidrocarburos dentro de lo que fue el análisis, porque veo que no se incluyó en ningún plan de descontaminación, pero sí en la gestión, me imagino, medioambiental que ustedes realizaron como entidad. ¿Cómo se planteó, cómo se evaluó? ¿Había alguna noción de que esto existía y cómo se iba a intervenir? Y lo segundo que quería preguntarle es que una vez que se declaró la ilegalidad del plan por Contraloría, que me imagino de haber sido un golpe muy fuerte para ustedes como entidad, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Hicieron alguna intervención? ¿Hubo sumario administrativo? ¿Hubo alguna queja profunda? Porque al parecer aquí, y de hecho le agradezco que comparezca porque las ex autoridades no ha comparecido prácticamente ninguna, nos explique qué sucedió una vez que esto se dio la conclusión de que esto era irregular, que era inadmisible y que además no contaminaba, que es una cosa ética. A ver si podría usted explicarnos. Gracias. Tania, por favor. Presidente, respecto a la contaminación de hidrocarburos, nosotros tuvimos episodios en el último periodo en el cual yo estuve, el 2017, encargamos un estudio, de hecho, en que pudiera permitir un poco vislumbrar desde dónde, cuál era la fuente de contaminación de esos hidrocarburos. Estuvimos varios meses en la zona colocando estaciones de monitoreo y no solo en el fondo detección de estos hidrocarburos, sino que también una meteorológica para un poco determinar entre la dirección del viento y todas las condiciones climáticas de dónde venía esa emisión. El estudio está por transparencia, lo hizo el profesor Cereceda, donde nosotros instalamos en distintos sectores, tanto en Quintero Puchuncaví, incluso pidiendo permiso a las empresas del sector y del parque industrial para que puedan instalar este instrumento, estas estaciones, para que poder determinar un poco de dónde venía, porque efectivamente hubo episodios no tan masivos, por cierto, pero sí de sensación de que estaba ocurriendo. Yo lo sentí muchas veces, esto indicaba la alerta a 6 de la mañana o en la noche, entonces es en el sector de los colegios, por lo tanto los niños estaban siendo muy afectados al respecto. Y ahí tuvimos la alerta de que efectivamente era importante considerar en el futuro un trabajo de hidrocarburos volátiles. Obviamente no se incorporaba en el plan porque eso estaba, el plan, el anteproyecto, y después el plan que fue rechazado no incorporaba la regulación de hidrocarburos volátiles porque como no estaba normado y el tema ahí era material particulado, pero sí ahora lo están considerando y creo que es por ser un precursor también de material particulado. Pero sí hicimos un estudio y también estuvimos con nuestras estaciones móviles recorriendo el sector para tomar antecedentes, porque también es bueno mencionar que para elaborar una norma de un componente tiene que haber al menos un monitoreo con la misma metodología, ya al menos 3 años de ese componente, de cómo ese componente actúa en el medio ambiente. Por lo tanto, no es fácil llegar, y nosotros no teníamos una estación, creo que era de GNL, que detectaba hidrocarburos, pero no habían mediciones constantes en otra por largos años. Por lo tanto, no podíamos nosotros hacer, por ejemplo, iniciar un proceso normativo como el de ese componente. Pero sí tuvimos antecedentes de que estaba pasando algo ya en ese entonces con los hidrocarburos. Diputado Pardo. Perdón. Adelante, diputado Cast. ¿Realizaron alguna gestión a raíz de esas conclusiones que ustedes sacaron de la presencia de hidrocarburos, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, la Seremi de Salud, de que existía eso? Yo sé que ustedes no tienen atribuciones porque de alguna manera más que en la detección, pero sí ustedes creo que tienen una obligación de pedirle una intervención a salud con las consecuencias que eso podría tener.
Señor presidente, ¿le puedo responder? Adelante. De hecho, lo hicimos porque con ese episodio nosotros armamos una mesa en la gobernación en ese tiempo, junto con los servicios públicos, incluso invitamos a los regulados a participar para que abrieran sus puertas ante este estudio que se venía y para que supieran que iban a ser fiscalizados. Estuvo la Super presente con la Seremi de Salud, efectivamente, visitando todos estos regulados que posiblemente podrían estar emitiendo ciertos hidrocarburos. O sea, se hizo un operativo incluso de fiscalización, donde entiendo que hubo también producto de esos procesos sancionatorios al respecto, ya sea por mala disposición, almacenamiento de esto, y yo no conozco el detalle de los procesos porque estamos también justo como en la salida y todo, pero se hace también recomendaciones el estudio, y así que hubo una mesa y hubo fiscalización al respecto a eso también, respecto a las emisiones de hidrocarburos. Diputado Pardo, diputada Flores. Sí, en parte ya me lo respondió, Y o sea, ya lo preguntó el diputado Cas, pero Llegó al último. ¿cómo generaron la investigación de los hidrocarburos? Porque usted dice que trajeron monitores, hubo monitores en las empresas y hubo monitores fuera de las empresas y eran monitores distintos del sistema de monitoreo que ya está operando por las empresas. ¿Y cuál fue la conclusión? Porque la verdad es que el tema de los COPS es antiguo, o sea, independiente de que los episodios sean recientes. ¿Y por qué cree usted que el gobierno anterior no incluyó el tema de los hidrocarburos y los COPS en el plan de descontaminación como sí lo está haciendo este gobierno sin haber norma de por medio? Yo me puedo hacer cargo de la administración. Ahí Ahí sí. sí. Ya. Me puedo hacer cargo de la administración anterior. Nosotros efectivamente, a ver, ¿cuál es? Siempre nosotros detectábamos pic de dióxido de azufre en la zona. Eso era una de las grandes problemáticas. Lamentablemente no tenemos norma horaria, por lo tanto había promedio de 24 horas, así que al final terminaba cumpliendo la norma, ¿no? Pero hubo pic y sí, esas eran nuestras preocupaciones, tener una norma de dióxido de azufre horaria y también este plan de descontaminación. Cuando por lo tanto, no fue tema hasta que empezaron a haber episodios de contaminación de hidrocarburos voláticos, la sensación de que efectivamente estaban respirando algo que tenía relación con estos hidrocarburos, y ahí efectivamente, bueno, nosotros ya estábamos prácticamente ya saliendo de la administración, así que era imposible empezar un proceso normativo nuevo que además debe incorporar monitoreo de al menos 3 años, con una misma metodología de ese componente. Sí, ese es el problema. Y es por eso que ahora entiendo que se debe hacer un esfuerzo para poder incorporar a lo mejor las mediciones de hidrocarburos. Nosotros hicimos algunas gestiones para que otras estaciones en ese momento incorporaran la medición de hidrocarburos por lo mismo, para después tener cierto antecedente y datos para que nos permitieran en el futuro, o le permitieran a la administración que viniera al futuro, tener una norma de hidrocarburos. ¿Ya? Respecto a lo que usted señala, nosotros cuando... Ustedes bien saben que en ese proceso entre que la Contraloría hizo la observación y ya también estábamos casi saliendo, al principio siempre decían que eran observaciones, cuando consultamos a nivel central eran observaciones más bien de forma y no de fondo, pero terminaron siendo finalmente rechazados por observaciones de fondo. Y de ahí, bueno, que se fue el jefe de la división, por lo tanto ya empezó a diluirse un poco ya más bien la comunicación, y nos enteramos de esto que efectivamente en el último paso ya nos rechazaban por observaciones de fondo, que fueron estas dos grandes que tienen que ver con el tema de las calderas y el escenario supuestamente de funcionamiento adverso, cuando eso no ocurre, que están todo el mundo funcionando full. Y eso obviamente nos complicó como secretaría ministerial, porque nosotros habíamos estado en el territorio trabajando 4 años para poder salir con un plan. Entonces, para nosotros fue un golpe bastante fuerte, porque teníamos un compromiso con la ciudadanía, con incluso las autoridades, con la ciudadanía. Por lo tanto, fue fuerte ese golpe, pero ya después era poco lo que nosotros no tuvimos injerencia prácticamente. Ya las observaciones cuando ingresaban, reingresaban, salía, porque al principio eran de forma, supuestamente. Ya al final fue de fondo, no tuvimos mucha injerencia nosotros como para participar de eso, digamos. No sé si por la premura o por la como El diputado Pardo va a puntualizar. Ahora recién estoy captando una parte. O sea, deduzco lo que acaba de señalar, que la Seremía lo que propuso como línea base era lo que usted denominó el escenario 2 en algún minuto, es decir,
no el escenario que finalmente se aceptó, que partía del supuesto que todas trabajaban a full y por lo tanto los inventarios eran más altos, y ese cambio se produjo en Santiago. ¿Eso es lo que estoy entendiendo? En Santiago. O sea, Sí. el trabajo con la comunidad y del CEREMI concluyó con una propuesta que era lo que usted denominó el escenario 2. Claro. Me imagino que tenía mucho menos inventarios que el que finalmente se propuso en Inventario Santiago más del bajo. Consejo de Ministros. ¿Es eso? Sí. Perfecto. Diputada, La pregunta de los hidrocarburos, a lo mejor no me la contestó, pero ¿cuál fue la estrategia para tratar de establecer lo que usted señaló de los monitoreos de los COPS? Porque Sí, ahí tenemos... Sí, lo que pasa es que, a ver, nosotros... Perdón. Ya, presidente. Nosotros, a través de un estudio que contrató el Ministerio, ¿cierto?, instalamos estas estaciones de monitoreo que íbamos, en el fondo, trasladándolas por todo el territorio. Y además la estación móvil, como un camión donde tenía también estaciones, íbamos trasladándola cada vez que había un episodio y además en todo el sector. Pero eso no tiene nada que ver con la red existente. O sea, que nosotros ingresáramos o solicitáramos permiso para ingresar a lo regulado, en este sentido al parque industrial, lo hacíamos con estaciones nuestras, contratadas, independientes, que no tenían nada que ver con la red que existe actualmente y que administra. Ojo también que las empresas pagan por la administración de los datos, o sea, de las estaciones, pero ellos no se dedican a la administración de los datos ni nada. Pagan incluso una empresa que está incluso como regulada por la Superintendencia de Medio Ambiente, o sea, como que tiene la certificación de la Superintendencia de Medio Ambiente para hacer este tipo de trabajo, que en el fondo administrar los datos y darlo a conocer. Eso están siempre en línea, por lo tanto no es nada desconocido. O sea, no hay un operador de la empresa que esté, para ser justo, ¿no?, que esté tocando los datos, subiendo un poquito más, subamos el botón de acá. No, eso lo licitaron a una empresa externa que además está certificada y autorizada para la Superintendencia de Medio Ambiente para administrar esta red y para entregar los datos. Sí, no pasa eso, pero algo se así. corta la luz y no hay datos. Sí, bueno, sobre todo justo en GNL creo que hubo un Sí. episodio en que, bueno. Diputada Flores. Gracias, presidente. Bueno, Tania, agradecerle que esté en la comisión. No siempre vienen y usted que es voluntario, se agradece que esté acá respondiendo a nuestras consultas. Yo tengo dos en particular. Usted señala en su presentación, digamos, que algunas empresas existió, digamos, esta fiscalización, este monitoreo y otras no. ¿Podría recordar, nombrar algunas de las cuales sí se fiscalizaron y a otras y a cuáles no, y por qué? Si eso fue al azar o tenía que ver con una línea, un planteamiento, o tenía que ver directamente con alguna estrategia de por qué medir algunas sí, algunas no. ¿Había algo que incidiera en tomar esa decisión? Y en segundo término, nosotros hemos estado sesionando como comisión también en el territorio. Hemos escuchado a vecinos que han representado sus comunidades y creo que gran parte de lo que se repite de las presentaciones de los distintos vecinos es las falencias que tuvo precisamente el proceso de participación ciudadana. Por la falta, digamos, o la bajada propiamente tal para ellos poder comprender la información que se estaba entregando, que fue, de hecho, estuvimos en la última sesión que tuvimos en el territorio, estuvimos en Puchuncaví. Uno de los vecinos que es representante de la comunidad señalaba también que él había, por ejemplo, ellos habían presentado observaciones, que la Contraloría, digamos, no había dado respuesta, en fin, pero ellos sienten que este proceso no fue lo suficientemente transparente, participativo, de una convocatoria importante, a diferencia de lo que usted señala, que usted dice que sí estuvieron en el territorio, que sí estuvieron con los vecinos, que hicieron un plan, o al menos el proceso fue de manera lo más participativo posible, pero eso es un contrapunto con lo que los vecinos dicen y lo que ellos vivieron, digamos. Entonces, preguntarle a usted en ese sentido, ¿cree que efectivamente faltó hacer un trabajo, digamos, de mayor inclusivo con las comunidades?
porque claramente acá dista bastante lo que dicen los vecinos respecto a lo que está señalando usted. Gracias, presidente. Vamos con el diputado Longton. Gracias, presidente. Voy a ser preciso porque tengo la voz no me queda mucha voz. Terminamos ayer, un poco tarde. A ver, el diputado Pardo y el diputado Kass abordaron un poco lo que yo le quería preguntar, pero voy a complementar. Hace algunas semanas salió un reportaje en Informe Especial y una de las partes que a mí me llamó poderosamente la atención es cuando habla un funcionario y dice que en algún momento acá a nivel regional, funcionario acá a nivel regional de la CEREMI, dice que en algún momento le perdieron el rastro a este plan de descontaminación, que se empezó a ver todo en Santiago. En este caso, con el ex jefe de la División de Calidad del Aire, que estuvo la sesión pasada, conjuntamente con un profesional. Entonces, viene un poco lo que apuntaba el diputado Pardo. ¿Ustedes le pierden el rastro, la pregunta, en algún momento al plan de descontaminación? ¿Y es ahí donde se producen los cambios? Es decir, ¿ustedes nunca se enteraron de este cambio en las mediciones, que en definitiva llevó a que el plan de descontaminación fuera fallido? Quisiera que me aclarara ese punto, si es que en algún momento ustedes pierden el rastro y por qué. ¿Por qué cree usted que en algún momento esto se empieza a ver en Santiago y se deja de ver acá? Y quisiera saber si usted sabía de que GeoAire, la empresa externa que participó en la elaboración del plan de descontaminación, asesoraba también a Codelco. ¿Qué le parece esta situación? ¿Si considera que es ético que ocurra algo así? Y también si sabía que el ex jefe de la División de Calidad del Aire y el Medio Ambiente termina de trabajar en junio y se va a trabajar en julio a ENAP. ¿Qué le parece esta situación? ¿Considera que está bien? ¿Estaba enterada? ¿Lo supo en algún momento? Y en ese sentido, si es que... y lo último, perdón. Si es que, esto es súper directo, ¿se recibió algún tipo de presión de algún tipo? ¿Hubo lobby de alguna empresa directamente a nivel regional? ¿Se enteró o si tuvo algún conocimiento de que algún funcionario haya tenido acercamientos con la empresa? Porque la verdad es que acá tenemos muchas sospechas por todos lados. Tenemos la situación del ex jefe de la División de Calidad del Aire que se va a trabajar en AP. Tenemos una empresa que asesora a una empresa pública en la elaboración del plan de descontaminación. Entonces, uno a ciencia cierta puede llegar a pensar de que aquí hubo lobby, que hubo presiones y que en definitiva llegaron a un plan de descontaminación que permitió a las empresas contaminar. Entonces, yo creo que aquí, como dije el otro día, es cosa de sumar 2 más 2. Es decir, hay baches por todos lados, hay filtraciones por todos lados que nos pueden llevar a indicar de que puede haber ocurrido una situación así. Quiero saber si usted tuvo conocimiento de alguna situación así y si es así, ¿qué opina de aquello? Gracias. Muy bien, diputado Longton. Tania, por favor. Presidente, le voy a contestar a la diputada respecto a la fiscalización de las empresas respecto a los hidrocarburos volátiles. Eso se hizo porque como nosotros constituimos esta mesa con el gobernador de ese entonces y con todos los organismos públicos, nosotros fiscalizamos cada una de ellas, ¿ya? Cuándo estaban sus procesos y si tenían almacenamiento de hidrocarburos, cuáles eran los procesos, y todo eso se llevó a cabo por la Superintendencia de Medio Ambiente y también acompañado por Salud. Así que se hizo en toda una de ellas. Respecto a la difusión, nosotros hicimos difusión anticipada en el territorio, no solo reglamentada, porque cuando se ingresa un anteproyecto después viene la consulta pública que está reglamentada. Nosotros hicimos difusión anticipada en cada uno de los lugares del territorio. Nosotros no hicimos 3, hicimos mucha difusión. Lo hicimos a través del CRAS, lo hicimos a través de los municipios, lo hicimos en los consejos municipales respectivos. En los tres municipios hicimos, no sé, 3 o más difusiones en cada uno de los territorios, incluso anticipadamente. Así que, por lo tanto, nosotros hicimos convocatorias, incluso ayudados por los mismos municipios, convocando, pero a veces, lamentablemente, la gente no llegaba al número que uno esperaba, pero al menos lo que yo recuerdo, efectivamente, nosotros teníamos buena convocatoria cuando difundimos el plan de descontaminación. La propuesta, digamos, el anteproyecto, así que no todo el mundo va tampoco, a lo mejor no todo el mundo se entera, pero nosotros invitamos a través de las redes sociales, a través de los municipios, a través nuestro, entonces, a lo mejor la información no siempre llega a todo el mundo como uno quisiera. Por su intermedio voy a responder al diputado Longton.
entiendo que los estudios técnicos que acompañan un proceso de elaboración de un plan se licitan. Ya, si, ¿cómo uno se puede enterar que cuando se licita hay una empresa que ya está o ha trabajado en una empresa, como ejemplo ENAP? A lo mejor debiese restringirse, ¿cierto?, en las mismas cláusulas de la licitación, que obviamente no estén trabajando y no estén haciendo estudios simultáneos. A lo mejor pueden haber hecho un estudio antes, pueden hacer un estudio después, pero no durante el proceso. ¿Ah? Las licitaciones se hacían, debería haber habido más control en eso. Respecto a Germán Oyola, que haya ido después a trabajar, entiendo que está en Bio Bio, estuvo con licencia, lamentablemente también estuvo un periodo fuera en el proceso, donde habían observaciones al plan. Lo que yo creo que debiese haber más restricciones en el futuro respecto a los funcionarios públicos. Uno no puede llegar y trabajar en un proyecto tan importante como este u otro, que norma los regulados y termina trabajando en un regulado. O sea, al menos un proceso de que no tenga ninguna relación. Y también prohibir también que funcionarios postulen durante un proceso de elaboración de un anteproyecto a los mismos regulados, cuando se abren concursos. Porque entonces, ¿en qué estamos? O sea, también en eso cabe duda. O sea, deberían haber restricciones que no permitieran eso durante un proceso, que estén a cargo de un proceso de elaboración de un plan y que postulen a un organismo regulado. Y también los que salen no pueden llegar y inmediatamente después que salen trabajar en un regulado, porque entonces ¿tuvieron algún contacto antes? Esa es la pregunta que entonces cabe, ¿no? Gracias, Tania. Y respecto de AS Jenner, no digan, que no me acuerdo cuál era Jenner. adelante, diputado Alonso. Y aprovecho de ¿Cuál era de preguntar por AS Jenner también. No solo ENAP, Codelco, sino también AS Jenner, que también se reúne finalmente con miembros de la autoridad en pleno proceso. Perdón. Yo no, o sea, hay especulaciones, yo no puedo dar certeza. A mí nadie me vino a la oficina a golpear la mesa y a preguntarme o presionarme de que yo cambiara mi postura o fuera más laxa, menos restrictiva. Yo no sé qué pasó, yo no puedo dar fe en otros ámbitos, pero al menos el mío no hubo presión. Ya, no, era para complementar lo que le comenté con respecto al funcionario que salió en un programa hace algunas semanas diciendo que en algún momento pierden el rastro del plan de descontaminación y lo empieza a ver directamente Germán Oyola junto a un profesional. Eso dice textualmente, se supone que es un funcionario de acá a nivel regional. Quisiera saber si es así, qué le parece dicha situación. Es decir, ¿en algún momento ustedes perdieron el rastro de ese plan de descontaminación? Y si fue así, si le pareció extraño que en un momento u otro ya no tuviera más conocimiento de lo que estaba pasando con respecto al plan de descontaminación. Eso. Adelante, Tania. Adelante, diputado Cas. Gracias. No, y que tiene que ver con la pregunta que le hice al principio, que no me respondió, que es complementario a lo que menciona el diputado Longton. ¿Qué se hizo al respecto? Una vez que fracasó esto, ¿hubo algún sumario administrativo? ¿Cuáles fueron los pasos a seguir? Porque hubieron igual 3 meses en donde ustedes siguieron administrando la Seremía del Medio Ambiente y no hubo ningún acto, ni una queja, ni una... O sea, ¿cuáles fueron los pasos siguientes a este fracaso? Adelante, Tania. Ahí le respondo por intermedio suyo a los dos diputados. Decir que efectivamente nosotros en algún momento perdimos digamos, la trayectoria que estaba teniendo el plan, porque como cada vez que nosotros preguntamos a nivel central si qué estaba pasando con el plan, qué observaciones tenía la Contraloría, decía muchas veces que era de fondo y más bien tema jurídico, administrativo y que volvía a ingresar. Cuando esto ocurre casi cuando observan estas observaciones ya finales, que en el fondo en diciembre ya prácticamente no teníamos casi comunicación con el nivel central de lo que estaba pasando. Nosotros estábamos súper preocupados y pidiendo que aceleráramos entonces, que pudiéramos entonces subsanar las observaciones y cuáles eran las observaciones. Lamentablemente después quedaron profesionales más bien del nivel central en reuniones con Contraloría, con el equipo del Contralor y viendo las observaciones, analizando, pero los detalles prácticamente nosotros ya después perdimos la pista a nivel regional, lamentablemente. ¿Se podría definir a esos profesionales que quedaron pimponeando con la Contraloría?
es que como después quedó, se fue Germán, después quedaron Andrés, ¿cómo se llama este chico bueno, después el que lo quedó subrogando, que también tuvo que agarrar las observaciones, porque no estaba antes de jefe de la división, entonces empezó a ver los temas, creo que el que lo subrogaba, no me acuerdo bien el nombre. Pero ahí ya se puso difícil también, porque como que están en salida, cuando ya el gobierno sale, como que ya al final todo se empieza a confundir, uno ya no sabe qué hacer en respecto a lo nivel central, porque tratamos de pedir información y qué podíamos hacer, y lamentablemente ya no había mucho que hacer. Pero no hubo sumario, porque porque lo último que quedamos es que se iba a presentar una propuesta, a eso quedamos, que se iba en el fondo tomar las observaciones de la contraria. Eso es lo último que yo me enteré que iba a pasar, que iba a tomar estas observaciones y que le iban a subsanar y que se iba a ingresar de nuevo el proyecto con estas observaciones subsanadas, y eso no ocurre. Eso es división de calidad del aire. ¿Quién estaba ahí a cargo? Sí. Diputada Marzán. Gracias, presidente. Quiero hacer la siguiente pregunta. Me llamó la atención cuando dijo que entregó un dato que nadie había dicho y que tenía que ver con que Puchuncaví y Quintero estaban en zonas de latencia y que habían tenido que incorporar a Concom para desarrollar el plan de descontaminación. Con respecto a eso, me gustaría que explicara, porque se nombra mucho, pero para que la población, igual, las personas que estén escuchando, saber qué es cuando una zona está en latencia y qué es cuando está saturada. Y lo otro que me llamó la atención fue con respecto a lo que nombró de las estaciones de monitoreo móvil. No sé si me escuché bien. Que me llamó la atención, ¿por qué? Porque móvil es moverse. Entonces, ¿qué garantía se tiene? Porque las condiciones climáticas cambian. Cambia el aire, cambia todo. Entonces, de que haya certeza, cuánto tiempo, cuántas estaciones móviles habían, cuánto tiempo permanecía, en fin, para poder tomar una medición que fuera fundamentada, con base, y que diera respuestas concretas a lo que estaba pasando en el aire en ese momento. Muchas gracias. Gracias, diputada Marzán. Tania, por favor. Sí, por su intimidad, presidente. Latencia es cuando uno tiene, por ejemplo, permite 100 microgramos por metro cúbico de un componente. La latencia es cuando el componente llega a 80. Esa es latencia. O sea, no está topando tampoco el número, pero está llegando a los 80. ¿Ok? Y cuando está saturada es porque o llega a los 100 o supera los 100. Diputada. ¿De qué hora? Okay. Y respecto al tiempo de las estaciones de monitoreo que en el fondo nosotros empezamos a colocar en el territorio, que tenían relación con la medición de los hidrocarburos y otros componentes, no era que estaba un día aquí y después salíamos corriendo con otro, sino que estaba programado a estar un tiempo, al menos una semana, midiendo en un lado, y después se trasladó a otro para ver el comportamiento también climático, meteorológico, las condiciones del viento, etcétera, y además los componentes que se iban detectando. Y eso permitió que muchas veces cuando la sensación de los niños, por ejemplo en Santa Filomena, en Quintero, sentían que a las 7 los auxiliares que abren la puerta sentían que se estaba respirando, ¿cierto?, muy mal. Bueno, a veces ahí también habían episodios donde se disparaban los picos de dióxido de azufre o de otros componentes. Así que hubo antecedentes que permanecían en el territorio. No es que andábamos con la estación en el brazo, sino que era una estación meteorológica y la otra estación de detección de los componentes químicos, pero esa estaba, porque obviamente no nos daba los recursos en ese momento para contratar a más, pero al menos esa estuvo por periodo en distintos lugares. Decir también que en el PRAS una de las medidas que, aparte de que querían que traspasaran las estaciones de monitoreo a la Administración del Estado, el programa también señalaba la necesidad de tener una estación. Incluso nosotros, la Administración anterior, pasamos los recursos para el diseño de un centro, que le llamamos el Centro de Sustentabilidad de la ex Escuela La Greda, donde también dejamos los recursos para instalar ahí una estación fija, para que pudiese detectar todos estos componentes, que la comunidad aprendiera a detectarlos y tuviera la capacidad de verlos en línea en cualquier momento. Y eso fue también un proyecto que le entregamos al municipio de Puchuncaví, todo el diseño y factibilidad, ingeniería y todo. Perfecto.
¿Preguntas, diputados? ¿Diputada? ¿Tiene una pregunta? Yo también tengo una pregunta. ¿Me pregunta tú primero? Te la cedo. No, súper preciso. Con respecto a perder el seguimiento, ¿hay alguna autocrítica con respecto a eso? Porque era parte de la responsabilidad también de la Seremía del Medio Ambiente hacer un seguimiento a lo que estaba pasando con el plan de descontaminación. Entonces, si uno pierde el rastro en algún momento, dice, bueno, se preocupa primero, dice, ¿qué está pasando con el plan de descontaminación en la zona? Es competencia también de esta Seremía hacerle seguimiento a ese plan de descontaminación y ver qué está pasando. Hay una autocrítica, hubo responsabilidades respecto a perder el rastro, independiente que esto también dependa de nivel central, pero me imagino que parte de las competencias de la Seremi es la elaboración del plan, es estar encima del plan. Por lo tanto, el perder el rastro yo considero que no es algo aceptable dentro de lo que debería tener una autoridad, en este caso regional, con respecto a un plan de descontaminación. Entonces, quiero saber si es que existe alguna mea culpa, se atribuyó algún tipo de responsabilidad por aquello, y cuáles fueron los controles de gestión con respecto a eso. Tania, por favor. Sí, bueno, nosotros como Seremía teníamos una encargada de calidad del aire acá, o sea que igual hay una persona que estaba encargada de eso, ¿ah? Y que también compartía los antecedentes en su momento con la división de calidad del aire. Y también esa persona también da antecedentes de que efectivamente habían lapsus de tiempo en que no le entregaban información. Y es ahí donde yo entonces empezaba a llamar a nivel central a pedir información respecto a qué es lo que estaba ocurriendo con el plan y cuáles eran los plazos, por qué no se había entregado aquí, cuáles eran las observaciones. Y ahí la verdad que nosotros, y cuando no tenía respuesta de la división de calidad, le llamaba también al ministro, y el ministro a su vez pedía que me mandara la información respecto a lo que estaba sucediendo. Pero nunca tuve antecedente, por ejemplo, de este error de los datos de las calderas y eso. El funcionario público tiene el deber de representar las situaciones cuando no tiene respuesta. Es una suerte de respaldo que tiene el funcionario público, está regulado en el Estatuto Administrativo. ¿Usted representó en algún momento de que usted no estaba recibiendo respuesta respecto a los requerimientos, en este caso los que me señaló recién? Muy probable que haya enviado correos, mucha llamada telefónica. Por la premura de que esto saliera rápido, también habían llamadas telefónicas constantemente a los encargados para ver que me dieran respuesta. Pero como oficial. Claro, como oficial, representar de que usted no estaba recibiendo respuesta con respecto a los requerimientos que estaba haciendo el plan de contaminación. Era que más bien tenían observaciones de forma, y que más bien lo estaba subsanando la edición jurídica, pero no hablaban más bien de observaciones de fondo que tiene que ver con emisiones, con concentraciones u otro, entonces que nosotros pudiéramos tener más lento. Entonces un poco estuvimos, la mea culpa que puedo hacer es que como que pensé que solo era de forma, más bien tema administrativo y que tenían que subsanar temas más bien jurídicos, a la espera de que fuera ingresando con la clarificación de aquellas observaciones. Entonces, tú comprenderás que cuando nosotros no tenemos abogados en el nivel regional, por lo tanto, todo lo que es jurídico, si a mí me dicen que las observaciones son de forma y son más bien jurídicas, ¿qué puedo hacer yo al respecto si sé que hay una división y hay un encargado jurídico que puede dar respuesta a eso? ¿Me explico? O sea, no es que yo hoy ya hubo problemas serios de fondo, eso lo supimos al último. Ya. Sería todo con el diputado Longton, diputado Chirín. Gracias, presidente. Agradecerle a Tania Bertoglio su presencia, pero también agradecerle su exposición, porque creo que ha situado las cosas en su exacta dimensión. Primero, yo creo que las expectativas puestas en el plan de descontaminación como una gran solución a la zona de Quintero y Puchuncaví es una falsedad absoluta. Independiente de que se hayan alterado los parámetros a través de los cuales había que medir el progreso del plan. Porque si aquí nos vamos a preocupar del material particulado y no de todo lo demás, que parece que todo lo demás es más incidente que el material particulado, bueno, si es que hay alguna gente de Puchuncaví, Quintero,
mirándonos, quiero decirle que el plan de descontaminación es una estafa. El que hubo y el que habrá. Porque si no va a entrar a las cuestiones que realmente importan, da lo mismo si le subieron 2 puntos más, 2 puntos menos, lo que llaman líneas de base. Y lo que sí me preocupa, presidente, porque bueno, Tania Bertoglio ha tenido la disposición a venir a conversar con nosotros y a encarar una situación que ciertamente es difícil para cualquier persona y cualquier funcionario público, ¿no? Y además, en las famosas precisiones se la deja como casi negligente por no haber mandado por escrito la pregunta de qué es lo que pasa con el plan de descontaminación. A mí me parece completamente injusto y por eso le voy a pedir que oficiemos a la actual autoridad ministerial, eventualmente a la superintendencia, que entiendo que está siendo subrogada, para que vean si es posible reconstruir la historia del intercambio epistolar por cualquier vía que haya sido entre ellos y la Contraloría. Me refiero a las autoridades que debieron haberlo hecho. No estoy diciendo que la señora Smith tenga que decirnos qué es lo que ha hablado respecto, sino que las que estaban en el lugar cuando se estaba discutiendo el tema del plan de descontaminación. Y segundo, presidente, insistir en la invitación a estos funcionarios que dejaron sus cargos a que, explicándoles de lo que nos hemos enterado hoy día, vengan a precisar la información en lo que a ellos respecta respecto de este incidente que aquí el colega, ¿cómo lo califica? Se extravió el... Se perdió la pista. Concéntrese, se perdió el rastro, eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Chilling, siempre tan preciso y claro en su intervención. Andrés Picateles, así se llama, ¿no? ¿Así? Ya. Él es el subrogante. Ya, pero voy a preguntar primero. No, yo voy a salirme un poco de este ámbito para volver después, pero respecto al PRAS, nosotros como equipo estudiamos el PRAS, sale bastante plata, digamos, mucha plata. Cuando se desarrolla o cuando se comienza a dibujar una estrategia para abordar la recuperación social y ambiental de Quintero Puchuncaví, en términos presupuestarios, ayer estuvimos hasta las 3 de la mañana discutiendo presupuesto, tuvimos que entrar a negociar una partida respecto de estos temas con el gobierno. ¿Existía de parte de tu gobierno en su momento la intención de abordar esto de forma seria, con recursos, con presupuesto a disposición del PRAS y a los objetivos del PRAS? Y dentro de aquello, ¿cuál te parece la prioridad, digamos, en términos presupuestarios? ¿Dónde debería partir este abordaje estratégico de la recuperación social y ambiental de Puchuncaví? Y lo señalo porque la idea es que esta comisión, además de encontrar responsabilidades, proponga algo, digamos, distinto a lo que fue la comisión del 2011, y creo que han pasado 8 años donde se han ejercitado varias acciones que nos podían a nosotros dar luces respecto de lo que hay que hacer como solución estructural e histórica, porque coincido con el diputado Chilling que el plan de descontaminación no es preventivo, digamos, es reactivo para mantener entre 80 y 100, pero sabemos que eso es insuficiente porque la norma de calidad, la norma de emisión se disparan, digamos, respecto al estándar internacional. Eso, Tania, si podrías comentarnos un poco de aquello. Luego, diputado Pardo. Presidente, sí, efectivamente, nosotros contamos... incluso en la elaboración del mismo PRAS con recursos frescos del momento para elaborar iniciativas. Nosotros hicimos estudios de fitoestabilización,
donde comprobamos que efectivamente con ciertas plantas podríamos recuperar algunas zonas y podríamos después replicarlo en el futuro. Además, nosotros pasamos los recursos para poder hacer el diseño de ingeniería de este centro de sustentabilidad de la Greda, que podría tener un modelo permanente. Además, pasamos recursos y teníamos recursos que deben estar ahí porque estaban programados para esta estación de monitoreo fija al interior de este centro de sustentabilidad. Además, entregamos recursos, muchos millones de pesos, para comenzar la recuperación del Parque Luisa Subiré de Quintero, que el resto lo pasó, no sé, nosotros pasamos muchos millones de pesos, no me acuerdo ahora la cifra, y el resto lo pasó el gobierno regional. Trabajamos, ¿cierto?, también destinando recursos para el trabajo de la norma de dióxido de azufre horaria. Lamentablemente no se aprobó en el Consejo de Ministros, pero sí trabajamos en eso, son recursos, porque tiene que ver con estudios, pagar estudios, licitar. Lo mismo el plan de descontaminación. Además, teníamos los recursos para el plan de monitoreo de la Bahía de Quintero, que no iba a dar luces, porque cuando yo anteriormente lo señalé, para poder elaborar una norma, nosotros necesitamos monitoreo al menos 3 años, ¿cierto?, de la misma metodología de los distintos componentes. Y en la bahía pasan muchas cosas. Hay muchas resoluciones de calificación ambiental que tienen que ver con descarga, lo que sucede en la bahía, pero no está regulado, pues no hay una norma de calidad del agua. Por lo tanto, lo que nosotros empezamos a trabajar, y teníamos recursos para ello, no sé en qué está eso, en un monitoreo de la bahía, que la idea era tener regular todo lo que sucedía en la bahía para después tener los datos, para después tener una norma de calidad. Todos esos recursos están. O sea, esos recursos estuvieron frescos y además hubo un compromiso a nivel sectorial de los distintos ministerios que tú viste ahí que podían hacerse cargo, ¿cierto?, de las distintas iniciativas y proyectos para que lo incorporaran en sus presupuestos. Nosotros oficiamos a cada uno de los servicios que están ahí señalados para que se comprometieran a incorporar en sus presupuestos futuros, digamos en este caso en ese 2017-2018, para implementar esas medidas en salud, plan de vigilancia para la salud de las personas u otras cosas. Por lo tanto, se hizo un trabajo serio respecto al compromiso que deberían tener los sectores, ya sea otro desde, estoy hablando de INDAP, Agricultura, Salud, y todos los otros ministerios, para que se hicieran cargo, ¿cierto?, incorporar en su presupuesto esas iniciativas que están ahí señaladas, que además fueron levantadas con la participación de la gente. Perfecto. ¿Les parece, diputados, diputadas, si es que oficiamos a la actual Seremi para que nos envíe esos oficios a propósito del PRAS y su respectiva respuesta, para saber finalmente cómo actúa el aparato público a propósito de esta iniciativa? ¿Les parece? Perfecto. Diputado Pardo o Cast, ¿quién quiere responder? Pardo, por favor. O sea, yo creo que justamente dado que tenemos presencia y seguramente por televisión personas de Quintero y Puchuncaví siguiendo esta comisión, yo creo que me quiero hacer cargo de la aseveración por su intermedio presente que hace el diputado Chilin de que ambos pero planes, bien breve, ambos esto planes no son es para una estafa. entrar en un diálogo, es que creo que es importante el punto, porque se dice que ambos planes son una estafa. La verdad es que primero, el plan de descontaminación nadie ha señalado que sea la solución o la única solución para Quintero y Puchuncaví. Se han anunciado modificaciones de las normas de dióxido de azufre, se ha anunciado la creación de la norma de ¿cómo se llama?, de gases derivados de los hidrocarburos y una serie de medidas más. Pero efectivamente el plan de descontaminación descontamina si está bien hecho, y el que estamos analizando estaba tan mal hecho que el Contralor determinó que no descontaminaba, y con los aportes que nos ha hecho la ex Seremi hoy día tenemos algunas luces más respecto de el proceso que condujo a ese plan fallido, que es donde debiéramos centrar parte de nuestra responsabilidad como comisión investigadora. Y también es interesante como comisión investigadora saber por qué con las mismas normas y con las mismas leyes el plan, que sí era un plan fallido, el que fue objetado por la Contraloría, no incorporó los COPS, no incorporó reducciones más drásticas como las que sí se están incorporando ahora. Entonces no podemos graciosa y gratuitamente decir que ambos planes son una estafa. Gracias, diputado Pardo. Diputado Cast. Sí, gracias, presidente. Yo quiero valorar al menos lo que ha planteado el diputado Chilin respecto al menos a reconocer de que su plan de descontaminación de su gobierno fue una estafa,
porque creo que queda medianamente claro después de todo lo que hemos visto. Y lo quiero invitar, si es que él considera que el plan, este proceso que está realizándose, también lo es, que participe. Yo no lo he visto ninguna participación ciudadana, ningún comentario constructivo respecto a cómo mejorar este plan. Lo invito a eso abiertamente y generosamente. Vamos a la pregunta. Porque creo que corresponde. No, es que creo que también hay que marcar un poco el punto de lo que él ha planteado. Calificar de estafa esto que todavía no existe, me parece que al menos es algo evidente. ¿Evidente que es? Adelante, diputado Gas. No existe todavía, así que difícilmente lo podemos calificar como tal. Y lo invito a construir. Y lo otro que quiero plantearle a la autoridad aquí presente es respecto al proceso que se ha planteado siempre en un contexto técnico. Veo que siempre sus explicaciones son que aquí siempre se actuó de acuerdo a las atribuciones que ustedes tenían respecto a lo que se pudo hacer. Pero mi pregunta va en un sentido más, aquí también hay un contexto de responsabilidad con la ciudadanía, de responsabilidad con salud, que si bien no es parte de sus atribuciones, y aquí vuelvo un poco a la pregunta que hice inicialmente. ¿Cómo se planteó esta situación que ustedes también detectaron en términos de la afectación de hidrocarburos, que aunque no hubiera estado regulada, y a los otros ámbitos que ustedes también estaban viviendo y sabían que existían en la zona, ¿cómo se planteó en términos políticos esto? ¿Se planteó esto a alguna autoridad, de que se interviniera, de que esto no solo se quedara en un ámbito local, regional? ¿Hubo alguna autoridad a la cual ustedes invitaron? ¿La presidenta Bachelet participó acá en este proceso en algún momento haciéndose cargo de esto? ¿Las autoridades presentes, que el diputado Chilling también participa, se involucraron en este proceso que está afectando a la ciudadanía, evidentemente? Gracias. Tania, por favor. Y vamos cerrando también la presentación. Vamos a responder y luego diputado Chilling y vamos cerrando. Bueno, nosotros teníamos contacto directo con el ministro, que es el que representa, ¿cierto?, a la presidenta en esta materia, en temas ambientales. Y obviamente siempre hubo comunicación directa y es por eso que desde nivel central nos pasaron fondos para poder tener estas estaciones que podíamos estar instalando en el territorio para determinar qué estaba pasando con los hidrocarburos. Porque cuando la gente tenía la sensación de que estaba emitiéndose algo que la estaba afectando y que se estaba sintiendo mal, todavía no determinábamos qué lo que era lo que estaba pasando. Por lo tanto, con algunas mediciones pudimos determinar que eran hidrocarburos y por eso instalamos estas estaciones. Pero no creo que haya sido necesario que la presidenta hubiese estado en el territorio tratando este tema. Porque era más de una de las cosas que estaba pasando y nunca fue como los episodios que han ocurrido o que ocurrieron hace poco en Quintero Puchuncaví. Era una de las tantas más que a lo mejor en el futuro había que regular, por cierto. Pero eran temas que teníamos que resolver como un sector, ¿cierto?, del gobierno, que es el Ministerio de Medio Ambiente. Y obviamente nosotros hacemos cargo de las propuestas y es por eso que nosotros pedimos este estudio para en el futuro tener propuestas de qué hacer con estos hidrocarburos. Eso. No sé. Diputado Chilling, por favor. Presidente, a propósito de los dichos del colega Cast, quiero recordar que antes de que estallara esta crisis... ¿Hubo un gobierno? No, yo traje a esta Cámara y donde participaron con entusiasmo el diputado Cast y todos los colegas del Distrito 8 a las organizaciones sociales de Quintero por la preocupación que había respecto del estado del arte que comentamos en la zona. Y yo entiendo que el diputado Cast, como otros, ande un poco irritado porque a su gobierno no le está yendo bien y está haciendo más bien mal las cosas. Pero bueno, eso no debe llevarlo a que el gen Cast lo saque de las casillas y debe guardar templanza. Ya, vamos a cerrar con esto. Lamentablemente yo no puedo entrar al juego porque no hemos sido gobierno todavía, pero cuando lo seamos vamos a tener norma OMS, si no renuncio al Frente Amplio. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, Tania, de verdad valoro tu voluntad de venir porque esto es voluntario, ya no eres autoridad, fuiste invitada. Por tanto, agradecemos tu exposición, vamos a incorporar lo que tú señalaste al acta concluyente, digamos, y en función de eso vamos a hacer un debate y ahí nosotros iremos también tirando otros hilos. Así que muchas gracias y estás, digamos, a disposición también de este espacio, te puedes levantar. Ya.
Xiomara Gómez, Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente. Por favor, está por acá. Adelante, por favor. Bueno, Xiomara, bienvenida. Por favor, si te puedes presentar y hacer una breve exposición a propósito del tema que estamos conversando. El que está debajo de ese mismo. Buenos días, mi nombre es Xiomara Diputado, Gómez. diputado Chilling, diputado, por favor. Mi nombre es Xiomara Gómez, soy ingeniero químico, profesional iniciado en salud pública del año 2006, trabajé en la Seremía de Salud y posteriormente en el 2011 ingresé al Ministerio del Medio Ambiente, siempre trabajando los temas de aire y asociados con temas de salud pública. Tengo un magíster en gestión ambiental y un diplomado en derecho ambiental. Perfecto. Bueno, les traje un Actualmente, ¿en qué te desempeñas? Perdón, actualmente trabajo en la Seremía de Medio Ambiente y soy encargada desde el año 2011, en los temas de calidad del aire. Perfecto. Adelante. Okay. Yo no traje presentación, pero sí traje como varios torpedos, como un resumen, como para hacerles un contexto. Adelante. Primero, explicar que y perdona a lo mejor que me vaya en otros aspectos del derecho ambiental, pero es súper importante un poco para poder contextualizar las razones del instrumento, ¿ya? El plan de descontaminación atmosférica es un instrumento de gestión ambiental, ¿ya? Uno de los tantos instrumentos que la Ley Base de Medio Ambiente tiene, ¿ya? Dentro de esto, el plan de descontaminación es un acto además administrativo o se rige por actos administrativos. En consecuencia, tiene protocolos y procedimientos que se deben cumplir, fundar, ¿cierto?, para que finalmente quien regula los actos administrativos, que es la Contraloría, tome razón de un proceso como tal. Dicho eso, ¿cierto?, quiero señalar un pequeño historial porque tenemos un plan de descontaminación antiguo que es del año 92, ¿cierto?, que es el Decreto Supremo 252, el cual se actualiza la primera vez en el año 2011. ¿Ya? A través del Decreto Supremo 862 del 2011 se da inicio a la reformulación del Plan Ventanas. Posteriormente, en el año 2012, ¿cierto?, se solicita ampliación de plazo de la presentación de anteproyecto de este plan. ¿Y por qué? Este plan en particular es sumamente complejo porque hubieron muchos procesos entre medio que se estaban llevando a cabo, muchos procesos que se estaban ejecutando. Volviendo a los principios del derecho administrativo, específicamente los principios del derecho ambiental, se establece que los instrumentos de gestión ambiental tienen que ser eficientes y coherentes entre sí. ¿Por qué les señalo esto? Porque en ese proceso que se solicita la ampliación de plazo, además de que se estaban ejecutando algunos estudios, ¿cierto?, por ejemplo, los estudios de riesgo, estaba entrando en vigencia la norma de PM2,5, estaba en plena implementación la norma de emisión de termoeléctricas, ¿cierto?, y me voy a poner los lentes porque no veo, perdón. Y estaba el anteproyecto de la norma de fundición. Tanto la norma de termoeléctricas como la norma de fundición nos pegaba directamente porque nosotros en la región y en el territorio específicamente tenemos termoeléctrica y tenemos fundición. Posteriormente, en el año 2013, ¿cierto?, se vuelve a solicitar la resolución de ampliación de plazos, ¿ya?, considerando que estábamos en fase de término de los estudios de riesgo, ¿cierto? Y además ya se estaba implementando la norma de termoeléctrica y además se publica la norma de fundición. Por lo tanto, tanto fundición como termoeléctricas tanto la norma de fundición de termoeléctricas, ¿cierto?, al tener un periodo también de implementación,
requiere analizar cómo conversan estos instrumentos que aplican en el territorio con el plan que se estaba diseñando, con el plan de descontaminación. Nuevamente, en el año 2015, en febrero, se solicita a través de la resolución, se amplían los plazos a través de la resolución 84, ¿cierto? Y en ese contexto se solicita la declaratoria de zona saturada por Concón, Quintero y Puchuncaví. El análisis por el cual se justificó, ¿cierto?, y que está en el expediente público del plan, por el cual se justificó la incorporación de Concón, va más allá que Concón estaba saturado o no. La verdad, aquí también se aplica otro principio, ¿cierto? Me traje el torpedo del profesor Bermúdez. Se aplica otro principio, que es el principio de eficiencia del Estado. En consecuencia, teníamos una conurbación urbana, ¿cierto? Teníamos 3 fuentes industriales, teníamos una cuenca, ¿cierto?, que se retroalimenta entre sí. Por lo tanto, era totalmente inoficioso hacer 2 planes de descontaminación de 3 territorios que tenían, problemas similares. Tanto la ley dice que basta con que haya una estación que esté saturada o latente, ¿cierto? Por esa estación se hace la declaratoria de zona saturada. En consecuencia, la estación de Concón, que en su momento, y que dicho sea de paso, se monitorea desde el año 2002, PM2,5, no es reciente, del 2002, es una de las primeras estaciones en la región que comenzó a monitorear PM2,5. Como les digo, dicho sea de paso esto, entonces se decide y se argumenta y fundamenta la declaratoria de zona de estos 3 territorios como un solo territorio, ¿ya? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y con los antecedentes anteriores, no es solamente porque Concón haya estado saturado, es un principio de eficiencia y eficacia del Estado, ¿ya? Después, en el 2015, en marzo, se publica el Decreto Supremo número 10 que declara la zona saturada, los 3 territorios que ya hemos señalado. Por otra parte, quiero establecer que la ley base de medio ambiente, establece que es responsabilidad de la Seremi de Medio Ambiente declarar las zonas saturadas, ¿ya? Esto tiene un procedimiento, ¿cierto? Se elabora un informe, ese informe llega al Ministerio y el Ministerio tramita, ¿cierto?, la declaratoria de zona saturada bajo los argumentos que el reglamento establece. Me perturba tanta huella. Sí. Chiquillos, para que tengamos el poquito. Adelante. Sí, son un poco dispersas, disculpen. Bueno, ¿en qué quedé? Claro, la responsabilidad. No obstante, el decreto 43 de la LOSMA establece que la elaboración de los planes está a cargo del Ministerio del Medio Ambiente. Previo informe de la Seremi de Medio Ambiente. Eso quiero dejarlo súper claro, porque en este caso los planes, por tal vez reconocimiento del territorio por parte de los funcionarios que trabajamos en la Seremi, ¿cierto?, se delegó la responsabilidad de elaborar el plan en la región, ¿ya? Por lo tanto... disculpa, entonces, la ley señala que la responsabilidad es a nivel central. Sí, artículo 43 de la LOSMA. Y aquí se responsabilizó a nivel local, regional. Se delegó. Ya, perfecto. No quiero hacer un juicio de esto, pero ya. Sin embargo quiero dejar establecido bien esto, que el artículo 43 establece que los planes están a cargo del Ministerio de Medio Ambiente. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué año se delegó? No hubo una delegación, desde el comienzo, desde el año 2011, desde que le estoy dando la calendarización. ¿Ya? Bueno, en mi calidad de testigo obviamente vengo a relatar los hechos, ¿cierto? Y obviamente como a cargo del anteproyecto, de la propuesta de anteproyecto que se presentó y que se envió a las instancias superiores. La elaboración de este proyecto, entonces, como le digo, dentro de todos estos tropiezos que tuvo, normas que se estaban implementando, que además respetaban otro principio del derecho ambiental, que es el principio de la gradualidad, ¿cierto? Por lo tanto, se publica una norma, pero la norma termina implementándose 2 o 3 años después. Hacía que el plan tuviera, como les digo, estas complejidades. Durante este proceso, por cierto, bueno, quiero también dejar un paréntesis, que obviamente el mundo no se detiene por la elaboración de un plan. También ingresan proyectos dentro del territorio al sistema de evaluación de impacto ambiental, en el cual uno trata de ir evaluando el proyecto, tratando de adaptar, ¿cierto?, con una mirada futura de lo que se pretende del plan, ir adaptando el proyecto también. Bueno. En ese contexto, entonces, nosotros seguimos todos los procedimientos que están regulados por el decreto 39, que es el que lo traje acá para el que lo quiera ver, ¿cierto?, que es el decreto que regula la elaboración de planes. Acá.
el decreto 39. Perfecto. ¿Cierto? Tal como les dije, estos son actos administrativos, por lo tanto hay que ser sumamente riguroso en esos actos, ¿ya? Este artículo establece los procedimientos de elaboración y los contenidos mínimos también de un plan. Bueno, en ese contexto entonces nosotros cumplimos con en el rigor de solicitar la información a los servicios públicos, solicitar también obviamente la información a los entes regulados, que van a ser obviamente los afectados, ¿cierto?, por toda política regulatoria. Se establecieron diversas reuniones, todas y cada una de ellas están publicadas en el expediente público del plan. El expediente público también estuvo a cargo de esta Seremi de Medio Ambiente, ¿cierto? En consecuencia se publicaron, insisto, todos y cada uno de los actos administrativos que conllevan el tema del plan. Estudios, informes, Perfecto. etcétera, ¿ya? Por lo tanto, y una cosa importante y que también fue inédita, que como equipo, ¿cierto? Bueno, decidimos reunirnos también con la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿cierto? Es algo inédito porque yo entiendo que no se había hecho, por lo menos en otras partes. Pregunté, de hecho. ¿Por qué? Porque para nosotros también era importante a la hora de elaborar un instrumento de gestión ambiental recoger aquellas experiencias que ya estaba teniendo la superintendencia con la fiscalización de otros planes en otras regiones, ¿sí? Entonces nos reunimos con ellos mandaron también su oficio, sus observaciones, por lo tanto el plan, o la propuesta, bueno, un plan en realidad es una propuesta, un borrador de anteproyecto, se construyó con todas las miradas sectoriales, ¿cierto?, y con las miradas de otros ministerios. Es un plan que además estableció indicadores de desempeño. Fue un anteproyecto, una propuesta de plan que se construyó también con miradas normativas internacionales, ¿cierto? Para ello, por ejemplo, para establecer aspectos relacionados con las refinerías de petróleo, se miraron las guías BREF, por ejemplo, que son las guías internacionales de petróleo. Se miraron también las guías BREF de almacenamiento de graneles, ¿cierto? Que los graneles portuarios también es un gran tema. Se miró, por supuesto, el comportamiento de la norma de fundición, cuántos habían sido los recursos invertidos y las eficiencias, ¿cierto?, y el cumplimiento de estos indicadores, la norma de termoeléctrica. Lo que quiero decir con esto que la mirada fue sumamente integral y nosotros cumplimos con lo que se nos solicitó, que es con el envío del anteproyecto, ¿cierto?, a través de un memo, que está publicado el memo con un adjunto del CD, pero es una propuesta, un borrador, una propuesta de anteproyecto a las instancias superiores. Eso es en resumen. Un gran resumen. Ya, ahí terminamos la presentación, ¿no? Sí, eso ya. Es en contexto. Perfecto. Diputado Pardo, por favor. ¿Cuándo se eleva el memo con el anteproyecto? ¿Te recuerda más o menos la fecha? Sí, no exactamente la fecha, pero desde el nivel central existía la premura por el programa de los 14 planes, ¿cierto? Existía la premura de que sí, por favor. ¿Ahí? Ahí sí. Sí, perdón. Otra vez, por favor, que el diputado Pardo ¿Aló? está quitando la voz. Existía la premura, ¿cierto?, para que el plan o la propuesta de proyecto se presentara se enviara en agosto. ¿Ya? Así que tiene que ser en agosto, en 2015. Sí, 15, sí. Perfecto. Diputada Marzán. Ya, adelante. ¿En qué minuto ustedes tienen feedback de que lo que ustedes elevaron es distinto de lo que se estaba trabajando en Santiago? Y si sigue habiendo comunicación entre ustedes como autores del anteproyecto y el equipo que toma esto en Santiago, y si hay constancia de esa interacción. Bueno, obviamente hay que hacer como un antes y un después, porque actualmente sigo trabajando con el desarrollo del nuevo plan. El feedback, efectivamente nosotros enviamos la propuesta de anteproyecto y recibimos nuevamente el proyecto o la publicación de anteproyecto para ser difundido en el proceso de participación ciudadana, ¿ya? Así que feedback de cambios no hubo, ¿ya?, en el entendido que es un anteproyecto. Ahora, yo quiero dejar claro que las modificaciones son posibles, cualquier modificación, porque son anteproyectos. Pongo un ejemplo, la misma participación ciudadana, ¿cierto?, puede entregar elementos interesantes que permitan la modificación de un proyecto, es un anteproyecto. No obstante, cada modificación evidentemente tiene que ser fundada,
insisto, por el cumplimiento de los actos administrativos. Pero El voto... se echó a perder. El otro, entonces. No, es que este no... Siempre no interfiere. Como les digo, nosotros después que enviamos el memo con el anteproyecto, nosotros posteriormente recibimos la publicación del anteproyecto y ya venía todo el proceso de participación ciudadana. Con el Perfecto. proyecto ya ejecutado. Que era distinto. Diputada Marzán. Diputada Marzán. Sí, muchas gracias. ¿Es posible, paréntesis, bajar el aire acondicionado? Sí. Hace tanto frío. Hace mucho Lo frío. había solicitado. Muchas gracias. Sí, dos consultas, señora Xiomara. Son bien técnicas. Dice, porque en la tabla número 6 del anteproyecto del plan de descontaminación, donde se indica el límite máximo de las emisiones para Codelco Ventana, no se incluye el límite máximo para óxido de nitrógeno. Esa es una pregunta. Y la otra, según la tabla número 8 del anteproyecto del plan de descontaminación publicado en el Diario Oficial, a AESGENER no se le exige disminuir las emisiones de material particulado y óxido de nitrógeno desde la entrada en vigencia del plan. Entonces, si nos podría explicar el porqué de esta situación. Muchas gracias. Ya, vamos a dar un momento. Diputado Chilin. Gracias, presidente. Gracias, Xiomara, por asistir a esta sesión. Mi pregunta no es muy técnica, pero usted nos dice que la ley establece que la responsabilidad de la elaboración del plan es del Ministerio y que este delegó en la Secretaría Regional Ministerial la responsabilidad de hacer este plan. El anteproyecto. El anteproyecto. ¿Esa delegación la hizo por escrito o fue solo verbal? Son delegaciones, no sé si los correos estarán formales, no sé si los correos serán una instancia formal, pero evidentemente, dado que hay que hacer trazabilidad de todos los procesos, ¿cierto?, se solicita obviamente la instrucción ya sea por escrito, en el medio que sea. Y en este caso sí fue por correo electrónico. Perfecto. Sí. Adelante. Bueno, ahí sí. ya. Respecto de los NOx de Codelco, eso fue una consulta que se nos hizo a través de la PAC, porque nosotros en paralelo, porque, a ver, quiero separar una cosa, esto estamos hablando ahora del plan de ahora, ¿ya? No del historial. Sí. ¿Ya? Ok, ya. Sí, la pregunta que... Sí, Sí, por el plan de ahora. Sí, Ok. que entiendo que igual vino el jefe de división a explicar el plan. Ok. Insisto, el plan de... O sea, respecto de las... no, voy a remitirme a otra cosa. Es que es importante, y me van a disculpar que es un párrafo muy corto que les lea, porque a veces se piensa que la regulación para todas las fuentes tiene que ser igual, o que para todos los contaminantes tienen que ser igual. Y también existen principios jurídicos, ¿ya? El principio de la proporcionalidad, ¿cierto?, etcétera. Bueno, en ese contexto quiero leerles un párrafo pequeño que está contenido dentro del libro de Derecho Ambiental del profesor Bermúdez respecto de los elementos. Y en él dice, ¿cierto?, que obviamente se regula en base a todas las emisiones, que el plan regule de diversa forma o enfrenta de diversa manera los contaminantes, en particular atendida a las características que ellos puedan presentar. Numera: peligrosidad, grado de dispersión, naturaleza de las fuentes emisoras, costos de mitigación, etcétera. ¿Ya? Y esta relación se debe indicar en el plan con el aporte porcentual de las distintas fuentes. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí hay algo que quiero rescatar, que es la naturaleza de las fuentes emisoras. No es lo mismo, ¿cierto?, regular, por ejemplo, un contaminante de CO2 que aparece o que se emite a ras de suelo, a un contaminante de CO2 que se emite a 100 metros de altura con una chimenea. Avalo esto, ¿cierto? La misma EPA considera las alturas efectivas de las chimeneas como un mecanismo de dispersión de contaminantes, ¿ya? Esa es una primera respuesta técnica al respecto. Respecto del NOx de Codelco, fue una consulta que se hizo en la PAC, que actualmente se está llevando a cabo,
se está analizando esa PAC, se está analizando esa respuesta, ¿cierto? Y se comunicó ya a las instancias superiores, por los cuales se está analizando la incorporación, obviamente, de este parámetro, ¿ya? Después, respecto de GENER, un poco se responde con los de las tablas, porque ya no me acuerdo mucho de las tablas, pero un poco se responde, el plan tiene muchos contenidos y muchas sutilezas, ¿cierto?, que son bien interesantes. En el caso de GENER, insisto, acá está. A GENER se le regula con dos condiciones. Una, se les pone límites de emisión, ¿cierto? Se les pone límites de emisión, pero si ustedes se fijan, efectivamente GENER, por el decreto del Decreto Supremo número 13, de termoeléctrica, se establece un permiso, un techo de emisión o una concentración por chimenea, que dada la operación de las centrales, las características de operación, si ellos quisieran ingresar al CIA, ¿cierto?, y quisieran compensar, tienen este techo establecido que se los otorga la norma de emisión de termoeléctrica. Sin embargo, lo que hace este plan, ¿cierto?, es con el inventario que se tomó del año 2017, ¿cierto?, y de estos promedios, se congelan las emisiones. Y se congelan de 8.877 a 5.579. O sea, se les quita ese permiso. Y eso es re importante que lo tomen en consideración. Los procesos de congelamiento no estaban en el plan anterior, ¿ya? Y evidentemente, en función de las capacidades tecnológicas que existen en las chimeneas, se le agrega una reducción adicional, ¿ya? Lo mismo pasa con las emisiones de NOx y lo mismo pasa con las emisiones de material particulado. No obstante, el material particulado también se regula en GENER, porque si ustedes se fijan en los artículos posteriores, hay una regulación que está asociada a los acopios. Y GENER tiene acopios de carbón. En consecuencia, es afecto al plan. Los acopios de carbón, como cualquier acopio a granel, también son fuentes emisoras importantes de material particulado. Por lo tanto, sí lo regulan. Entonces, no solamente fíjense en la tabla que diga es GENER, sino también es importante que se siga leyendo el plan y los componentes posteriores, porque sí tienen regulaciones. Es más, el plan actual que se está proponiendo regula todas las fuentes emisoras. Aunque no las señale, regula todas las fuentes emisoras. No sé si respondí a la pregunta, me quedó una... Sí, yo tenía una pregunta, diputado Cast. ¿No? Respecto del actual anteproyecto, ¿qué nivel de participación tuvo la actual Ceremi en ese anteproyecto? Total. En conjunto con el nivel central, esta vez ha sido un trabajo mancomunado con el nivel central, con el jefe de la división, con profesionales de la división, ¿cierto? ¿Y este grupo de expertos que se armó en su momento también incidió, digamos, en el... Desconozco el grupo de expertos. Estos académicos que propusieron algunos temas técnicos respecto del anteproyecto. No directamente, pero como cualquier ciudadano, equipo, organización social, ¿cierto?, tienen el derecho de participar y hacer las observaciones. Perfecto. Desconozco si han llegado observaciones de este equipo experto. Entiendo que sí, de algunos participantes. Perfecto. Diputado Chilling. Presidente, no sé si entendí bien, pero es evidente que las empresas que se señalan como responsables de lo sucedido están sometidas a estrés, pero además ellos dicen que se les somete a más estrés aún si en el horizonte se vislumbran nuevas exigencias. Y usted explicó que en el plan que se elabora, para quienes usan chimenea, hay una reducción de la emisión tolerada, pero que eso se determina en función de las propias capacidades tecnológicas que actualmente tiene la chimenea. ¿Eso es o puede haber exigencias adicionales? ¿Ahí? ¿Se escucha? Ya. De hecho, la norma de emisión de termoeléctrica que está vigente, ¿cierto?, y que establece concentraciones en chimenea, lo que hace el plan es recoge esta norma,
se reconocen las reducciones realizadas, no obstante, como son concentraciones, para poder determinar, este es un cálculo, obviamente para poder determinar las emisiones básicas anuales, o sea, las toneladas anuales que va a establecer el plan, porque eso es lo que establece un plan, ¿cierto? Es un techo de emisión, no de concentración. Para llegar a ese cálculo, uno lo establece, a ver, se lo voy a explicar bien corto, se multiplica el caudal por el caudal de salida de gases por la concentración y se proyecta las horas de operación. ¿Ya? Eso es un cálculo de... En estricto rigor, entonces, si uno proyectara estas concentraciones que están autorizadas, ¿cierto?, por la norma de emisión de termoeléctrica, uno podría estimar entonces un techo de emisión, que es lo que tendrían permitido. No es en función de las capacidades, al contrario, acá reconociendo, ¿cierto?, el esfuerzo de reducir para cumplir la norma de emisión, cualquiera, sea termoeléctrica para no redundar en una, ¿cierto?, cumpliendo una norma de emisión, se congelan las emisiones al año base en el cual se establece un inventario. ¿Ya? O sea, ya hay una reducción, ya no se le permite lo que legalmente y jurídicamente tienen permitido por norma. ¿Ya? Se le congela la emisión y a ese se le aplica una reducción más. Pero también se busca dónde más reducir, dónde más puede reducir. En consecuencia, en el capítulo de graneles, ¿cierto? Reitero que si se van al detalle, sí aplica una regulación también a GENER por concepto de acopio de material particular. Perfecto, diputado Kass, y vamos cerrando. Gracias, presidente. Gracias por su presencia aquí. Creo además que es de las pocas personas que ha tenido una cierta continuidad y nos puede dar luces de todo este episodio que empezó, como decía el diputado Chile, con una estafa en el gobierno, y hoy día se ha tratado de hacer algo actualizado. Mi pregunta va en el sentido también de esto que se ha mencionado y que de alguna manera a la gente, y de acuerdo a las fiscalizaciones, se ha concluido que ha sido uno de los principales responsables de estos shocks y esta crisis que se generó el mes de agosto, que tiene que ver con los hidrocarburos, con los gases volátiles. En la gestión anterior, en el plan anterior, teniendo antecedentes, como mencionaba la Seremi, de que existía la presencia de esto, que era una afectación directa sobre la comunidad y que no se incluyó dentro del plan de descontaminación, ¿qué gestiones se hicieron en ese momento? Y de alguna manera, ¿por qué cree usted que ahora que se está incorporando como una variable podría ser efectivo este anteproyecto? O sea, la forma en que se está enfrentando con las medidas, ¿de qué forma cree usted que esto va a tener algún efecto? ¿O si cree usted simplemente que esto es algo, es una intención, es un proyecto, pero que no hay antecedentes concretos que nos permitan ver si es que va a tener efecto o no? Gracias, diputado Kass. Vamos a dejar pendiente la respuesta. Diputado Balonton. Quería saber cómo fue el trabajo en ese tiempo en la Seremía. ¿Se trabajó en conjunto con la Seremi? ¿Cómo era la relación? ¿Hay una relación de equipo? Porque usted hace un segundo dijo que ahora se está trabajando en forma mancomunada con el nivel central. ¿Cómo era la relación a nivel regional con el equipo, considerando que usted era la especialista? Y además con el nivel central, ¿había una comunicación fluida? ¿Había intercambio de información? Y en ese caso, ¿cómo se trató acá el tema a nivel regional? Gracias. Chimara, por favor. Yo no sé si pueda o esté en condiciones de responder una pregunta como la última. No obstante, lo que puedo decir que como funcionaria pública me ciño a todos los procedimientos administrativos e insisto, a toda la trazabilidad de la información. En consecuencia, absolutamente todo, las gestiones que se hacían eran comunicadas a la jefatura directa y obviamente a la jefatura del nivel central. Eso es lo que puedo decir. Respecto a la pregunta del diputado Kass. Respecto a la pregunta, respecto de los COPS, también quiero hacer otra precisión. Los COPS son, si bien es cierto, son como las sustancias que poco se han visualizado. Sin embargo, existe desde hace mucho tiempo información respecto de los COPS de la región. Es más, en el 2008 se hizo un inventario regional de emisiones, ¿ya? Que evidentemente hay que actualizarlo, ciertamente, pero se hizo un inventario regional en el cual este inventario establecía los niveles de emisiones comunales, tanto para hidrocarburos volátiles, para material particulado, para SO2, para amoníaco,
para monóxido de carbono y no sé si se me queda alguno, y óxidos de nitrógeno, ¿ya? Así que conocimiento de los COPs existentes en la región existen, uno, por esa vía. Lo segundo, también existe porque cuando uno evalúa proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental y sobre todo cuando evalúa proyectos que tienen asociado hidrocarburos, también cierto se tiene una base de datos. Existe además otro decreto supremo, el decreto supremo 138 del 2005, que es del MinSal, donde las fuentes están obligadas a declarar sus emisiones. Dicho eso, sí se incorporaron los COPs en la propuesta de anteproyecto. Sí se incorporaron los COPs. Lo que puedo decir, y un poco para que tenga la tranquilidad, es que el plan, la diferencia entre la propuesta de plan con la propuesta de este plan, se están incorporando a todos aquellos aspectos que quedaron fuera e incluso mejorados. Porque en este sentido además se recogieron otros aspectos asociados, por ejemplo, a los hallazgos de los procesos de fiscalización, tanto de la Superintendencia como de la Seremi de Salud. Entonces, obviamente, es mucho más completo. Micrófono, diputado Gas. Concluyo que dentro del proceso de evaluación del proyecto anterior, del anteproyecto anterior, estaban incluidas estas variables y alguna intervención. ¿En qué minutos se sacó esa intervención y se hizo a nivel central o a nivel local? Ahí nomás. Desconozco en qué minuto se sacaron. Nosotros terminamos nuestra instancia de momento que remitimos la información al nivel central. O sea, se sacó a nivel central. No en la región. Perfecto. ¿Diputado Pardo? ¿No? Ya, ok, perfecto. Bueno, yo tengo una pregunta. A propósito del derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y todo lo que son los principios del derecho ambiental, ¿cuál, en función de ya el diagnóstico archisabido que existe en esta cuenca, en este espacio, digamos, territorial, que es bien particular, que no es lo mismo regular una norma nacional que una norma en particular con las características precisas del territorio? ¿Cuál sería, a tu juicio, una solución no para vivir con contaminación cero, digamos, pero sí para efectivamente que la gente no tenga que hoy día estar en un riesgo permanente producto de estas grandes concentraciones de contaminantes? Norma de calidad, norma de emisión, fiscalización y ordenamiento territorial. Digamos, a tu juicio y en tu experiencia que tienes trabajando ya 7, 6 años en la Seremía, ¿en qué orientación, digamos, tendrían que ir las políticas públicas para que podamos ser un país, dejar de ser un país tercermundista en materia medioambiental y comenzar a apuntar a la norma internacional? Es muy amplia la pregunta, pero más bien para que te explayes y podamos finalizar con esa presentación. A ver, quiero ser precisa de que a mí me citaron por el plan antiguo, ¿ya? Y he dado respuestas incluso al plan actual. Y lo que usted me pregunta está asociado a una visión de Estado respecto a las políticas públicas, ¿ya? No obstante, Perfecto. si nos remitimos a la Sí, normativa entiendo. medioambiental, ¿cierto? La normativa nos entrega instrumentos de gestión ambiental. En consecuencia, la respuesta está en utilizar los instrumentos que tenemos a la mano para la gestión del territorio. Dentro de esos, obviamente, está la evaluación ambiental estratégica, las normas de emisión, los planes de descontaminación, de prevención, las normas de calidad, etcétera. Perfecto, entiendo completamente. Ya. Perfecto, Xiomara, muchas gracias por tu exposición. Muy buena, por lo demás. Creo que ese conocimiento, ese levantamiento de información que se hace desde el ejercicio propio de la función pública queda muy bien colocado, digamos, en tu presentación, y muchas felicitaciones y mucha fuerza también en la pega que hacen todos los funcionarios públicos de la Seremía por tratar de sacar adelante los proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Está un poco asustado. Bueno, diputados, diputadas, estamos el lunes con Badenier, con el Colegio Médico y con Mirta Croeto, académica de la UPLA, que le invitó el diputado Verdecio. Ya. Sí.
Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta felicitando a las y los diputados que vinieron